Hola, hola, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, según el momento en el que vean este video. ¿Cómo está, querida audiencia, querido público, suscriptoras, suscriptores de Psicología Barata? Tu programa que llega cada semana con interesantes temas y análisis de diversas cosas, difusión, psicoeducación, de la teoría psicoanalítica principalmente. Y poco a poco ahí incorporando más elementos a nuestra misión. ¿Mm? Hoy en particular vamos a volver a otra de esas que llamábamos como secciones, pero no sé, para mí en particular tiene un sentido más especial, porque abarca varias cosas. La sección, vamos a analizar a nuestros personajes de los cuales no sentimos ningún orgullo, ¿cierto? Pero se erigen por ahí como personajes eh, populares, criollos, psicópatas criollos los denominamos en algún momento, que siempre, bueno, no explicamos, tratamos como de conversar a propósito de ellos a partir del programa Mea Culpa de Carlos Pino, un programa que se dedicó como a representar ahí a manera de cine las historias de estos sujetos y sujetas. ¿Mm? Hoy vamos a hacer uno de esas conversaciones a partir de Mea Culpa. ¿Mm? Y de un personaje, por eso les decía que para mí tiene una característica, no sé si es que no es especial ni particular, no puedo usar palabras positivas de esta persona y de lo que representa, porque es un psicópata que además de todo tiene un rasgo que lo vuelve más nefasto y que tiene que ver con la reivindicación de la estupidez más grande de la historia del ser humano, que es el nazismo. Hoy vamos a hablar de el señor Esteban González, más conocido en el ambiente del AMPA, porque ahí pertenecen estos sujetos, al Lumpen, como Tito Van Damme. Bueno, esa fue mi introducción. Aprovecho de presentar aquí a querido amigo, colega, hermano, secuaz, camarada. No, o sea, lo ocupan esto No, por no, ahí. No, nosotros somos yuntas, somos más. Y sí, mira, no. sin ser nacionalistas ni patriotas, usamos un argot más de nuestro pueblo. Hermosa por cierto. ¿Cómo está, Guillermo? Bien, gracias. Claro, camarada nunca, eso es un concepto militar que se utiliza para poder identificar este compañerismo que se podría analogar a nuestra, no sé, nuestro sector, ¿no? Es que un sector muy amplio que va abarcando miles de subgrupos, pero bueno, claro. ¿Por qué tiene características particulares? Estaba pensando en eso que hablaba y cuando estaba presentando. Pienso que, a ver si es que coincidimos en esto, va relacionado directamente con esta pintura artística que el programa le hizo al personaje, poco menos que también dejándolo de cierta manera como el bueno de la historia. Algo que igual son extraños. Y particularmente porque, a ver, si hablamos de estructura psicópata y fronteriza, eh, recordemos que una de las características principales es esta capacidad de embaucamiento, o de disfrazar sus verdaderos demonios internos. Desde ahí el tipo tenía un discurso súper humano en términos de cómo llevaba a cabo sus clases de artes marciales,
lo que pretendía hacer con los estudiantes, e incluso se disfraza desde el discurso de cómo justificar el movimiento neonazi a través de este amor a la disciplina milenarias marciales. Ya entonces se ubica como un tipo que pasa a ser como un referente en la comuna de Puente Alto, donde es apadrinado por regimientos, grupos militares, por así decirlo, y empiezan a decir que, ¿qué sería esto en términos de identificación? Tú por ahí dijiste algo el, ¿cómo se llama? El, con la refundación del movimiento nazi, bueno, el hitleriano, pues, del original. ¿Por qué? ¿Por qué en este contexto sudamericano se puede dar como esta fundación, como lo dijiste, un renacimiento, con temas que no tendrían histórica, o sea, perdón, culturalmente, Relación alguna. claro. Sí, pues, mira, pensaba cómo podíamos vincular esto directamente con la teoría psicoanalítica. Lo habíamos conversado cuando decidimos tratar este tema. De partida, los perfiles narcisistas patológicos. ¿M? O sea, esto está más que claro, el tema que... Y un narcisismo patológico más cercano a la psicopatía, ¿m? Que al trastorno de personalidad. En programas anteriores contamos en más detalle ciertas características que eran como las más explícitas y evidentes, que tenían que ver como con esta suerte como de ser encantador, de ser líder, de, de tener un Convincente en discurso, cierto punto. claro, un discurso convincente y posicionarse en un imaginario que tiene que ver con lo moralmente correcto, ¿cierto? Claro. Basándonos en el programa, al final del programa, porque vamos a ir contando la historia, porque, no sé, cuando lo vean ahí el enlace, el hecho en sí es muy simple. El tipo asesinó a un niño. ¿Mm? O sea, fue cómplice, no está claro quién fue el autor material, aunque hay un tipo que está condenado por eso, pero no, él participó en el asesinato y fue el autor intelectual. ¿M? De hecho, él junto al asesino material fueron los que tuvieron las condenas más altas. ¿M? Pero claro, este sujeto, en la entrevista que aparece al final de la recreación de los hechos, el mea culpa, aparece victimizándose. Él constantemente está en el lugar equivocado siempre, él no tuvo nada que ver. ¿M? Y tiene este discurso que es propio de los narcisistas cuando cometen equivocaciones. ¿M? Que yo no fui, simplemente la negación completa de su acto O por psicopático. otra parte, esto de no importa sembrar el miedo y dejar a la comunidad espantada con estos hechos, porque esto da lugar en el Persa Biobío, que es un lugar bien concurrido acá en Santiago. Este típico discurso narcisista, que esto lo hago por ustedes, por limpiar esta raza de esta sociedad de este movimiento punky, ya que punk no dead además de eso. Entonces, de cierta manera, a ver, pero para ir dándole un perfil al personaje, su historia de vida
al principio es un chico criado por los abuelos paternos, oye, Mm, ya tiene esto del abandono del padre, por tanto hay una disfunción ahí en la instalación del registro, de la metáfora del padre en el registro de lo simbólico. Ya, y crece con un abuelo que por lo demás es súper estricto, ya, o sea, ya está permanentemente negociando eh, y poniéndole reglas. Porque de cierta manera este grupo, dentro de su discurso narcisista, patológico y psicópata, eh, justifican que esto es una limpieza que va en beneficio eh, de la sociedad, porque están como juzgando, es un grupo para policía, paramilitar, podría llamarse de claro, cierta manera, paramilitar. paramilitar y siendo como una especie de super yo violento, moviéndose por las calles y generando actos cuando agreden a estos grupos de punky, porque no, esta pelea donde muere el chiquillo no es la primera de la historia, sino que son varias en las cuales este tipo estuvo involucrado, Claro, y ahí no discriminan ni mujer ni niño, fractura el tobillo a una chiquilla hace como de 15 años, claro. De hecho, por, este tipo estuvo encarcelado durante 3 ocasiones. La primera por un robo, ser cómplice de un robo. La segunda fue por lesiones graves y agresión a una mujer, ¿m? A una punky. La golpeó con un bate de béisbol. dilo. ¿Aló? Sí, eso que el tipo, mira, él habla en todas estas ocasiones en que fue encarcelado, él no tuvo nada que ver, él solo estaba ahí. Siempre tiene eso en el relato, de que él estaba en el lugar y en el momento equivocado, entonces hay algo en contra de él. Eh, Todas estas fuerzas fantasmales que tienen algo contra él, que es el centro del universo. Tipo, el discurso del narcisista, ¿no? Las cosas no pasan como consecuencia de sus actos, sino que como afrentas directas hacia él. ¿Mm? Esto, estaba pensando en lo que comentabas de esta idea como de no tener el padre, eh, ser criado por una figura paterna que es el abuelo, que es la generación anterior a tu padre. Me da la impresión de que eso igual influye porque de alguna manera eh, ese super yo es muy arcaico. Si se dan Sí, cuenta en la evolución como del mundo en general, todo de la mano de la tecnología, se va haciendo más grande la brecha de la comprensión social entre los viejos y las generaciones más jóvenes. Tanto sí que muchas veces ni siquiera hablan un mismo idioma. Entonces, todas estas personas que, no sé, tienen estas ideologías que, por cierto, son de siglos pasados. Es extraño que en la actualidad se siga hablando como de la Guerra Fría, ¿m? Y que estén estas ideas de que el comunismo y el nazismo, o sea, la Segunda Guerra Mundial, está ahí a lo claro. mejor. Es que se pueden develar muchas cosas en relación a la entrevista. No sé si eso sería adelantarse, pero eh, de cierta manera el tema de esta crianza, porque ahí en el programa son bien enfáticos, que era como la única persona, el abuelo con el cual se identificaba, que tenía este respeto y todo, y por sí era un tipo bastante rígido, ¿ya? Dentro del desarrollo del programa de la historia de Tito, lo van mostrando cómo estudia artes marciales desde niño, un negocio que también le hace el abuelo para poder ingresar a practicar. Después se vuelve maestro y en realidad era bien bueno, era brígido el hombre, peligroso, ¿ya? No era un tipo para trenzarse a golpes en la calle. Yo me acuerdo que en 2006, 2007, 2005,
la época punky, cuando yo iba a tocar era como bien, parte era estar como dispuesto o con prevención a los ataques de los movimientos neonazis, ¿cachai? Y con esta polera que te viene en la calle con una tocata, ¿no? Te cosía ahí, te cosía ahí. Sí. Pero el tema de la identificación, pues aquí es para citar varios capítulos anteriores, pues, por ejemplo, psicología de la masa y análisis del yo, en términos del liderazgo negativo, de esta masa más impulsiva, que al final busca un objetivo súper narcisista y entre ellos se van utilizando al otro como objeto también para poder cumplir la meta final. ¿Cachai? De esa forma, la retroalimentación bajo este símbolo del nazismo o neonazismo les viene a dar como un sentido, no sé si de pertenencia genuino, pero por lo menos de validación para poder ejecutar este tipo de actos dentro del el tema de la masa, po. Mm, Cosas que no harían de repente la mayoría de forma individual. ¿Ya? claro. Dime. En cuanto a eso, de la identificación, ¿cierto? Y basándose en la psicología de las masas, claro, estos son grupos que tienen organización, ¿cómo se dice? Una masa organizada, ¿no? No es efímera, ¿m? Pero tiene características distintas a lo que podría ser el ejército, porque en rigor no es un ejército. Ellos no bueno, sabemos, un secreto a voces que los pacos y los milicos está lleno de neonazis. ¿M? Pero no está institucionalizado realmente. Entonces ellos pasan a ser, no, no están reconocidos como organizaciones de verdad, es más bien abstracto. Y eso habla mucho de la constitución psíquica de estas personas, porque eh, hemos conversado de todos estos procesos, como lo son el Edipo, para conformar un psiquismo en donde uno pueda individualizarse y convertirse en un sujeto único, particular y irrepetible, tiene que ver precisamente con las condiciones en las que uno crece. ¿Mm? Entonces, también estas personas en particular, una de las características que las transversaliza, ¿cierto? Es que son personas víctimas de la deprivación sociocultural. Es gente pobre, es gente ignorante, es gente... Mira, y ni siquiera solo aquí en Chile, los movimientos de supremacía blanca en Estados Unidos son conocidos como white trash, basura Ujú. blanca, que son estos como Cletus en Los Simpsons. ¿Mm? Entonces son personas, sí, Claro, sí, la verdad, es que los molestan abiertamente, que son hijos de incesto, ¿cierto? Son personas que tienen bajo nivel cognitivo. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Los ambientes deprivados socioculturalmente se da mucho la negligencia parental o la ausencia completa de figuras de autoridad o figuras que de cierta manera conduzcan un desarrollo más adecuado a la civilización. Entonces, ¿qué pasa con claro, estos sujetos? Se identifican con cosas muy abstractas. ¿M? Porque uno debería identificarse en una primera instancia con su grupo familiar. ¿M? El grupo familiar, la célula más pequeñita. ¿M? De ahí puede, no sé, decir que uno es chileno, es como lo último que uno piensa cuando se define. Si yo me defino, soy Pablo Zamorano, no sé, diré que soy poeta, algo que tenga que ver como con mi individualidad, ¿no? Y cómo yo soy varón heterosexual, no sé, cosas de ese tipo, pero jamás me voy a identificar como chileno. ¿Mm? Con la patria es tan abstracta. Y fíjate también cómo no sé, esto no es coincidencia para el psicoanálisis, pero
El patriota es como el que no tiene papá, weón. La Sí, patria viene a ser tu padre, y es un padre que no existe. claro, visto esa lógica, la constitución del narcisismo patológico tiene una base y una fundación muy primitiva, pues, de una fase casi predípica, como lo dijimos en el capítulo del histrionismo, Mm. una constitución más en esta fase eh, perversa, polimorfa, autorótica. ¿Ya? Todo busca una satisfacción personal. Desde ahí desarrollar todos los tipos de estrategias, pues, pero por eso también esta constitución tan arcaica, tan agresiva y primitiva del super yo, pues, que lo intentan como imponer de cierta más forma, como buscando estructuras, ¿ya? Mm. Salirse de eso, pues, porque se sufre la estructura fronteriza, pues. Se sufre de esto, por ejemplo, que te metí en problemas y más encima no sé, no eres capaz de reconocerlo, pero este tipo, 3 arrestos, ¿cachai? Y en ninguno reconociendo una responsabilidad, pero sin embargo siempre terminaba en eso. La ansiedad flotante, por otra parte, que tiene que ser depositada en un objeto para poder darle un trámite psíquico, ya que en este caso se puede llamar, ¿cómo se llama este símbolo? Siempre se me olvida el nombre. En todo Esvástica. caso. Mm. Así que, claro, no sé si estábamos contando la historia, parece que lo contamos todo en relación al... Tuvo 3 incidentes, pues uno se metió pues manejando un colectivo, nos acompañó a robar, y los otros 2 fueron por esta riña. El tercero termina matándolos en un vio un joven punky, que fue algo organizado también, porque es algo que no reconocen, ¿cierto? Sí, Con los sí, juntos fue los otros, los primos Herrera y el César, ¿cuánto? César farsa. Esparza, Mm. Espartano, Claro, Espartano. un tatuador. Él estuvo prófugo 7 años. Lo refugiaron en Argentina, otros neonazis argentinos. No sé, irrisorio esta cuestión de, tú lo mencionaste delante como esta, que lo hablamos también cuando nos referíamos a los sincretismos religiosos o esas apropiaciones culturales, pucha, que no sé, igual son más inofensivas, no sé hasta dónde, pero de lo que hacía Antares de la Luz. ¿Eh? Me refiero al tema como de los hindúes, las religiones orientales que ahora están tan de moda. ¿Mm? Es más inofensivo, pero el nazismo, que es una cuestión que es propia de los alemanes, y en Alemania está penado por la ley, la apología al nazismo. ¿Mm? Está penalizado y es anticonstitucional. Cualquier apología al uso de esvástica, los alemanes, es un tema serio porque una sociedad que de cierta manera aprendió y evolucionó. ¿Mm? Y No, y ha que, sido etiquetada durante décadas, producto de eso. Oye, hagamos una pausita, así que se me acabó el agua, weón. ya pues, vamos a hacer una pausa, no se darán ni cuenta. Ya, hemos vuelto, hemos vuelto. Eh, a ver, y lo que hace es que el contenido del programa, la temática en sí, da para muchos ángulos de análisis. Primero, desde lo macro social o estos grupos eh, que, que causan este tipo de actos tan violentos como el neonazismo, y el tema individual, pues, pero particularmente yo creo que enfocarse en este tipo que primero ya se tomaba como una identificación de un personaje abstracto, como tú dijiste, aparte de la cuestión del tema del nazismo, él era Van Damme, Tito Van Damme, ¿ya? O sea, en búsqueda eterna de la metáfora del padre, desde un principio, ¿ya? Durante la entrevista él dice, a Hitler no le reconocen las cosas buenas. Fíjese en lo que dicen en algún momento los que puedan verla. Si bien
tiene todos esos elementos que ya sabemos que son los que le critican y lo sepultan. Él reivindicó su patria después de la Primera Guerra Mundial y los hizo una potencia. ¿Ya? Este tema del renacimiento y fundación del padre en esta búsqueda eterna, valga la redundancia. Pero en estricto rigor, en base a temas súper primitivos, pues, de las etapas más agresivas, narcisistas, pulsión, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cuando hablamos del malestar en la cultura? Esta constitución del ingreso a cultura que tiene que sublimarse una pulsión agresiva, narcisista, en base a esto más social, ¿cierto? Estos tipos quedan como entrampados ahí, pues. Entonces, en esta búsqueda de aceptación establecen estos grupos con discursos bastante, como decíamos, embaucadores. Y desde ahí justificar, por ejemplo, que le gustaba el arte marcial, entonces desde ahí el neonazismo era como una forma de ir alejando del movimiento marcial todo aquello que pudiese como ponerlo en amenaza, como por ejemplo la droga, los punky, el alcohol. Entonces, desde ahí, ¿no? Arman estos grupos y generan estos tipos de ataques. Eso, Mm. no sé qué. ¿Qué agregar? Bueno, respecto a él, claro, ciertamente, cuando vean la entrevista, miren, hay una corriente de esta psicología forense del FBI, es súper arcaico, ¿ah? Pero de repente tiene algo de sentido que tiene que ver como con cierta fisiología o características, rasgos, pueden ser como la mirada, ¿cierto? Los movimientos de la cara que denotan al sujeto antisocial. ¿M? Y eso delata mucho a este tipo, porque como les comentábamos en capítulos anteriores, el narcisista patológico, a diferencia de las personalidades que son más bien limítrofes, eh, tiende como a tratar constantemente de encajar en la norma. ¿M? Ellos se desviven por encajar en la norma. Y ellos, no es porque tengan una elevada conciencia moral, sino que porque ellos están usando a los demás desde esa lógica. ¿M? Como que ellos sí moralmente no son intachables, no tienen esta cuestión que tanto pregonan que tiene que ver como con ser incorrompibles o tener ideales muy arraigados, sino que todo lo contrario, estas personas tienden a darse vuelta la camiseta súper rápido porque todo para ellos es funcional, tiene que ser funcional. ¿M? Entonces, también la moral les llega hasta el momento en que ellos pueden ver que la transgreden y no tienen consecuencias. ¿M? Claro. Y de alguna forma puede simbolizar dentro de estos discursos más delirantes, como lo que tú mencionabas delante, el tema del sol que volverá a alumbrar en el lago, que está como en este nuevo renacer. Claro, sí, la metáfora del padre de nuevo alumbrando en este lago que es una cosa muy regresiva, el medio acuoso, el útero materno, ¿no? Claro, Claro, sin identificación, sin identidad, o sea, un yo muy frágil o muy fracturado, claro, que intentan reconstruir y formar de forma permanente. al borde de la Eh, disolución el yo, porque esa identidad, como les decía, identificarse con algo abstracto no es un buen negocio. ¿M? Como no, para ir cerrando también me gustaría como que no se interprete esto como afrentas personales, estamos tratando de ser objetivos, no se trata de una cuestión tampoco como de izquierdas o derechas, sino que, bueno, en el mundo entero ya parte está considerado patológico el identificarse con personajes que son monstruos de la historia. O sea, nadie en su sano juicio puede pretender decir que Hitler era una persona eh, positiva para el mundo. ¿No?
Entonces, no tiene que ver con cuestiones personales, es simplemente que de verdad el delirio en estos casos es evidente. Lo que pasa es que está tan normalizado, o por lo menos no se le da la importancia que debería tener. Voy a dejar adjunto en la caja de comentarios un reportaje también, así muy superficial respecto a los movimientos neonazis acá en Chile. Y ahí se puede ver de que la inteligencia, las policías, como que no hacen nada. Y acá en Chile se han hecho cumbres de neonazis, que han traído tipos de Alemania, han traído tipos ingleses, norteamericanos, de otros países, a venir aquí a promover esa ideología con sus discursos de supremacía blanca y de odio. Que también, imagínense qué absurdo es. Un alemán, vi unas fotos por ahí, un ario, un weón como de 2,5 metros abrazando a un, a un enano acá chileno, moreno, que es un nazi. Entonces, ya es completamente delirante, ¿no? No tiene que ver con que nosotros seamos punk o de alguna ideología política, sino que de verdad lo estamos viendo con la mayor objetividad posible. Esa aclaración, querida gente. Punk No Dead, eso es una buena identificación. Ya, Sí, yo me despido por mi parte. ya pues, yo también espero les haya interesado este programa. Vamos a dejar, como les decía, ahí los enlaces para que vean y juzguen ustedes. En lo personal, este mea culpa a mí no me gustó. No quiero pensar que Carlos Pinto tenga algún tipo de afinidad con el fascismo, pero por lo menos quizás no se informó muy bien de cómo sucedieron las cosas y cómo era realmente este personaje, porque se ve muy cándido, incluso hasta el actor se ve así como una persona tranquila y serena Oye, en la parece un peluche, interpretación. ¿Mm? parece un peluche. Claro, no es para nada bueno el casting, por lo menos. Así que eso, querida gente, psicología barata, punk not dead, siempre. Nos vemos. Au revoir.